tributariamente aquí tenemos muchas ventajas. Sí. Entonces, eso también a nosotros nos ayuda a tomar perspectiva, tal como tú dices, a dejar un poco de quejarnos de lo que tenemos y aprender a valorarlo más. Como dice Warren Buffett, no se puede tener un hijo en un mes dejando embarazada a 9 mujeres. Cosas que toman tiempo y el tiempo de la inversión es el tiempo natural de los mercados y muchas veces por acelerar el proceso se terminan tomando muy malas decisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en donde hablamos de dinero, de finanzas personales, de inversiones y que siempre traemos personas que son interesantes para nuestra comunidad, para hablar de estos temas, siempre también tratarlos de sorprender. Y en esta oportunidad estoy muy contento, muy entusiasmado y con altas expectativas por los dos grandes invitados que traemos que vienen directamente llegando desde España. De hecho, de eso se va a tratar este capítulo porque vamos a hablar de las jornadas financieras que se dan en Valencia, en España. Y para ello nos acompaña Álvaro López y Víctor Sánchez, ambos más conocidos como Bratia, que en general por ahí se ha popularizado lo que han hecho ustedes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Con muchas ganas de estar acá conversando de todo lo que fue esa experiencia. Sí, así es. Muy contento. Primera vez que hablamos sobre cómo nos fue este año, así que emocionado. De hecho, para contarle a todos los que nos ven hoy en día, me acuerdo el día que tú, Víctor, ibas a hacer tu presentación, hablamos por Instagram. Sí. Y ahí se me ocurrió y dije, oye, cuando lleguen a Chile hagamos un capítulo para que hablemos de las jornadas, porque creo que algo bien interesante, explíquenme ustedes que lo vivieron, de qué se tratan estas jornadas, pero que están 100% dedicadas a todo lo que ustedes han creado acá en Chile, que es un poco vivir de los dividendos y toda esta lógica de inversión pasiva y libertad financiera. Dejo abierto el micrófono para que nos cuenten de qué se tratan estas jornadas. Bueno, esta jornada, este año fue la sexta versión. A nosotros nos invitaron a la quinta y a la sexta versión, lo cual ha sido un honor y un privilegio porque el fundador de esto es José Jarque, que fue uno de los primeros grandes referentes que yo personalmente tuve. Entonces, que ahora me invita a las jornadas para ser exponente, obviamente un privilegio tremendo. Y estas jornadas son simplemente divulgación de lo que es la inversión. Hay distintas metodologías de inversión que hay speakers de todas las áreas, pero obviamente como el fundador es José, que es una persona que a los 43 años se retiró del trabajo, en el fondo él trabajaba en un banco y pudo dejar de trabajar gracias a los dividendos. Obviamente tiene muchos amigos vinculados a eso que viven de los dividendos también y un poco la forma de inversión central de mucha gente es precisamente la inversión en bolsa y obtener rentas pasivas vía dividendos. Perfecto. Al final el tema es la independencia financiera, que se llaman jornadas de independencia financiera. Dentro de eso, una de las formas más, tal como explicó Álvaro, son los dividendos, pero también se da un espacio, por ejemplo, se habla un poco de inversión inmobiliaria, un poco de fondos, y un poco abrir un poco el espectro, pero está centrado en la independencia financiera. Y lo curioso es que la independencia financiera no es solo algo técnico, sino que también hay muchos temas de relaciones, hay temas, no sé, de herencias, de impuestos, hay un montón de otros temas que no solamente son tan técnicos y que ahí se pueden explorar. Entonces, es bien interesante porque uno le abre el mundo. Me acuerdo el año pasado, la charla de Olga, el lado oscuro de la independencia financiera. Entonces, son cosas que uno no conoce y que ahí obviamente se abren. Qué buen punto tocaste, porque lo vamos a dejar para más adelante el lado oscuro, que estoy muy de acuerdo con eso, porque nosotros también, como asesores de algunos clientes que ya llevan tiempo con nosotros, han alcanzado la libertad financiera y aparece esa oscuridad, que es el lado que uno quizás desconoce. Ahí, bueno, podemos hablar harto de eso, pero dejémoslo para más adelante. Ahora, ¿cómo viene esta conexión, Álvaro, con España? Que en el último tiempo en el canal tuyo, de ustedes, ya que participan constantemente, hemos visto muchos exponentes españoles en el último tiempo. Yo creo, y ahí tú corrígeme, que es porque ellos están más avanzados de cierta manera en todo este mundo de la inversión en dividendos. Y acá en Chile, ustedes quizás siendo los primeros que en esto lo han difundido, quedaron un poco cortos y necesitaban amigos más allá de Chile. Claro, precisamente eso. O sea, cuando el canal empieza a crecer con unos cursos que dejamos gratuitos, etcétera, yo personalmente dije, bueno, a mí me gusta y lo que hago para mí es la inversión en acciones que pagan dividendos, entonces quiero enseñar un poco más de estas cosas. Y quiero invitar a personas a conversar. ¿Dónde están en Chile? No hay. Entonces, o había poca divulgación acerca del tema. Y en España, dado que ellos tienen diversas razones por las cuales hay muchas personas que quieren invertir en acciones que pagan dividendos, bueno, ahí naturalmente empezamos a conocer gente. Gregorio Hernández, Juan Cortés, que tiene un canal que se llama El Loco el Dividendo,
Dani Barruso, bueno, no sé, Carlos García y harta gente que está ya conversando estos temas, que son inversionistas que invierten de esta manera. Entonces, naturalmente, la conexión fue porque tenemos una filosofía similar, de invertir en acción y tener rentas empresariales. Perfecto. ¿Y qué creen ustedes? ¿Por qué ellos van más avanzados que acá en Chile? ¿Cuál ven ustedes como alguna característica que haga que ellos vayan un paso adelante de cierta manera? Mira, nosotros nos hemos dado cuenta de algunas cosas que tiene que ver un poco con el entorno social en el que ellos están viviendo. El tema de las pensiones, por ejemplo, en España hay un tema crítico con las pensiones, hay un tema crítico con la vivienda y por lo tanto también con la inversión inmobiliaria. Entonces, todos esos problemas que hay hoy día allá y que yo creo, no sé, que están más avanzados que aquí en Chile quizás, los ha llevado a buscar otras formas de invertir y que por lo tanto empezaron antes. Porque la inversión por dividendo siempre ha estado. Claro. La diferencia es que ellos quizás empezaron antes. Y lo otro importante es que ellos empezaron a difundirlo antes. Por ejemplo, con Josan, que ya lleva como 15 años viviendo la independencia financiera, cuando quizás uno aquí hace 15 años recién estaba comenzando a invertir. Claro. Entonces, yo creo que esos contextos sociales, tanto de pensión como crisis de la vivienda, incentivó a mucha gente a buscar nuevas formas de invertir y antes. De hecho, acá en Chile somos pocos, de cierta manera, los que han abierto este tema de la educación financiera al público masivo, porque estamos de acuerdo, hace 10 años atrás habían solo pocas instituciones y era todo muy cerrado, muy para la gente de alto patrimonio, se hablaba en difícil. Pero en el último tiempo con ustedes, nosotros en Patrimony, Francisco Ackerman, todos los influencers, se está hablando de esto. Entonces es algo más reciente y que de cierta manera, claro, en España son referentes que llevan muchos más años. Claro, lo que pasa es que ya tienen un problema grande con las pensiones, que si bien España es un país que tiene una de las mayores tasas de reemplazo, que simplemente para la gente que está viendo esto es la relación que hay entre los sueldos y lo que paga el sistema de pensiones. La tasa de reemplazo allá es un 80%, que es bastante bien. Que eso quiere decir que las pensiones hoy en día son muy buenas, pero... Claro, pero es un sistema de reparto y está técnicamente quebrado el sistema. Entonces hay mucha conciencia dentro de la gente española de, oye, estas pensiones en algún minuto se pueden acabar, las pueden empezar a recortar, van a empezar a aumentar la edad de jubilación. Entonces quieren invertir en otras cosas que generen renta para después, el día de mañana, pensionados, tener la pensión más un complemento de renta o idealmente que las inversiones sean la principal fuente de renta. Y el mecanismo habitual de generación de renta, en Chile el principal también, es precisamente la inversión inmobiliaria. Pero en España hay leyes que son no muy buenas con los propietarios de los inmuebles. Entonces hay muchos que dicen, no quiero invertir tanto en inmuebles, porque si bien hay ventajas de apalancamiento y cosas, las típicas ventajas que tiene el inmueble, sí efectivamente pueden haber ocupa y las leyes son a favor de los ocupa. Entonces hay ciertos dolores y dicen, bueno, mejor, o sea, ¿qué otros mecanismos de renta vamos teniendo? Y también hay inversionistas que quieren invertir en inmuebles, pero que en algún punto se les acaba la capacidad de crédito. Claro. Entonces, cuando se acaba la capacidad de crédito, dicen, bueno, a ver, ¿cómo sigo incrementando rentas? Porque quiero tener rentas, pero ya no puedo comprar más porque la capacidad de crédito tiene un límite. Claro. Entonces empiezan a comprar acciones que pagan dividendos para ir incrementando las rentas que van teniendo. Es un poco el objetivo que buscan y están muy conscientes de eso. Perfecto, fantástico. Oye, ¿y qué hace un chileno en un seminario en España por las temáticas que se pueden hablar? Porque obviamente ustedes manejan mucho el mercado chileno, pero así como de repente para nosotros hablar de alguna empresa española es chino mandarín, porque conocemos más las gringas, para un español, ¿cómo se hace una charla enfocada en una audiencia que conoce poco de Chile? Me parece que las charlas no están tan enfocadas per se. Si bien yo hice una charla donde puse como ejemplo una empresa chilena, que me gusta mucho y todo el mundo que ha visto el canal sabe cuál es, pero la filosofía de inversión es la misma. O sea, compramos acciones de empresas sólidas que van generando renta recurrente y esa renta llega vía dividendo. Independiente sea el Banco de Chile acá, X empresa en Estados Unidos o X empresa en España. La filosofía de inversión detrás es la misma. ¿Ya? Vamos generando rentas empresariales. De hecho, me gustó mucho tu charla porque hablabas precisamente de eso. Hiciste el ejercicio matemático de cómo era invertir en una acción como el Banco de Chile, que fue tu ejemplo, hace muchos años atrás, y cómo esa inversión en ese momento hoy día te paga un dividendo que es enorme
respecto a esa inversión de hace muchos años atrás. Entonces, si uno hace el cálculo matemático, se entiende, independiente de que se llame los 3 chanchitos la empresa, Claro, da lo mismo. La filosofía de la inversión es la misma aplicada en cualquier mercado. Perfecto. Y tu charla me gustó, más filosófica, más de darle el valor a todo esto que nos gusta tanto, que son las finanzas personales, la inversión, pero fue con otra mirada más transversal, si se quiere. Exacto. Sí, pues en mi caso, dado que Álvaro iba a hablar una cosa un poco más técnica, yo propuse algo un poco más vivencial, porque dentro de la inversión, si bien hay una parte técnica que es importante, pero yo creo que una vez que tú tienes resuelta tu estrategia, empiezan a aparecer otros factores. Factores emocionales, de salud, de relaciones, de la psicología y todo. Y en mi caso, bueno, mi mensaje era, por un lado, estamos en un extremo donde nos gastamos todo el dinero, no nos alcanza para ahorrar ni para invertir, y de repente hacemos un cambio de conciencia y nos queremos ir al otro extremo. Y es ahorrar hasta el último peso, trabajar como chino para tratar de maximizar lo máximo posible, pero también esto también genera un problema. Problemas como, por ejemplo, saltarse experiencias vitales. Hay experiencias que uno por la edad tiene que vivir. O sea, yo no me imagino a los 55 años mochileando por el sur de Chile. Entonces, claro, si me dedico solo a ahorrar durante mis 20 o 30, quizás me voy a perder esa experiencia que después no voy a poder vivir cuando grande. Y ahí, bueno, cuento algunas cosas personales. Creo que las hablamos en el capítulo anterior. Uh-huh. El tema de mi señora, el tema del fallecimiento de mi padre, unos accidentes que tuve y que todas esas cosas al final me dicen, oye, está bien invertir, pero volvamos al equilibrio de disfrutar el camino. Uh-huh. Y eso fue finalmente el mensaje que aplica para un chileno, un estadounidense, exacto, un español, quien sea. Es transversal. Sí, no, muy buena charla. Yo el próximo año tengo un plan de ir a mochilear precisamente por para que no viejo continente, y ahí sí que me voy a morir. Porque digo, madre mía, hotel de las 25 millones de estrellas, el cielo, vamos a dormir algunos días en la calle, qué sé yo, así que ahí no sé cómo a los 40 años lo voy a vivir. Sí, yo no sé si podría mochilear hoy en día, la verdad. Uno se mala costumbre. Y fíjate que la charla tuvo harto impacto porque allá en España, como están, por así decirlo, un poco más adelante en tiempo, ya hay mucha gente que ya tiene definida su estrategia, lleva un par de años invirtiendo y siento yo, por lo menos me sentí muy satisfecho que caló el mensaje. Que a veces me pasa que aquí en Chile como que todavía no pega porque estamos en otra etapa. Estamos en la etapa de especializarnos en algún tipo de inversión, en conocer las distintas opciones, definir cuál nos gusta. Quizás algunos recién están empezando allá a ver los resultados, entonces todavía no hay un gatillante que nos lleve a pensar en esas cosas. En cambio ya sí, ya como que ya pasaron una etapa. Oye, qué buen punto toca, y acá vamos a hacer un paréntesis, porque bueno, aquí podemos filosofar un montón, sí, pero yo algo que creo que yo he defendido mucho y lo he hablado muchas veces, el tema de las mini jubilaciones, que para mí hizo un clic enorme el libro La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, y ahí aparece el tema de las mini jubilaciones. Y lo que me ha pasado a mí personalmente, que por eso también hemos hecho buenas amigas y lo escucho, y que yo me planteé este tema de las mini jubilaciones para no esperar a los 65 años a tener una jubilación definitiva. Y lo que me ha pasado, que lo he hecho en algunas charlas en el último tiempo, es que algunas vacaciones que no hemos tomado con mi señora, que han sido más largas de lo normal, lo que me ha ocurrido es que me termino aburriendo en las vacaciones. Y eso es un muy buen aprendizaje, porque uno idealiza que el llegar a la jubilación o a la libertad financiera es todo. Y ahí va a tener todo solucionado. Pero si tú haces una prueba, que eso es lo difícil con la jubilación, es difícil probar, porque tú llegas a un momento que ya no hay vuelta atrás. Correcto. O bueno, la vuelta atrás es volver a emplearte y bueno, en fin. Pero el haber hecho estas mini jubilaciones me ha permitido ratificar algo que sabía, que era que no es tan maravilloso como uno cree, y que uno tiene que aprender a convivir con ese tiempo y eso que idealizó no es tan así. Me pasó en una playa paradisíaca y me pasó ahora último que fuimos a Buenos Aires 2 semanas y ya 2 semanas era demasiado, suficiente. Claro. Y ahí es rico volver a la casa y uno valora muchas cosas también que tiene. Así que hago ese paréntesis porque ustedes lo están viviendo desde el punto de vista de la libertad financiera, pero es bueno también esto, que estamos en diferentes, por eso se lo saco a colación, como estamos en diferentes etapas, de repente la gente idealiza. Entonces, hacer una prueba mini jubilación te permite poder saber y conocerte mejor para qué es lo que querís para el futuro. Yo estuve 2 meses ahora en España y ya estaba aburrido. O sea, mi trabajo era ir a comprar al supermercado. Claro. Como estaba solo en una ciudad,
básicamente me iba a una cafetería a las 10 de la mañana y me ponía a conversar con los señores jubilados, que mis amigos, varios señores jubilados, claro, mi rango etario de amigos allá era 65, 70 años, entonces se idealiza mucho, porque al final hay un dolor, que es que estamos trabajando, que no tenemos tiempo, que trabajamos todo el día y no hay tiempo, y entonces obviamente idealizamos este minuto, pero, a ver, no volvería a trabajar, pero tampoco es el ideal como yo pensaba antes cuando estaba trabajando, que lo veía desde un dolor. Yo insisto mucho en el tema de la libertad financiera o la jubilación, en planificar no solamente el tema financiero, planificar lo que tú quieres para ese momento. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué te vas a entretener? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus amigos? Todo. Entonces, hay que hacerlo a la par. Es un tema que, así como uno lo planifica financieramente, que probablemente eso es lo que buscan las personas que se acercan al canal Bratia, y a nosotros también muchas veces como planificación financiera, es quiero solucionar este dolor que es la plata, sí, pero también preocúpate de lo otro, que es qué vas a hacer con esa plata o qué vas a hacer con el tiempo libre. Sí, de hecho, bueno, esta charla que nosotros conocimos el año pasado, igual que fuimos del lado oscuro, habla mucho de eso. Por ejemplo, dejar un trabajo significa dejar relaciones, ya no tienes a tus colegas, una etiqueta, yo soy algo o yo tengo un puesto de... no tienes con quién salir a conversar un día de semana a las 10 de la mañana porque están todos conversando, y empiezan a aparecer una serie de problemas. La familia empieza a depender de ti porque, dado que tú ahora tienes tiempo, hazte cargo de la mamá enferma, por ejemplo. Claro. Y así creo que Olga dio como 15, 20 temas, y claro, para nosotros fue muy interesante porque eran puntos que nunca habíamos visto, y que alguien que ya lleva muchos años en esto te los presenta, es un gran descubrimiento. Entonces, yo creo que para nosotros ha sido la jornada una instancia muy importante para abrir un poco la mente y las fronteras también, y darnos cuenta de que tenemos los mismos problemas, los mismos anhelos, pero además hay algo más adelante. Entonces, por eso nos gusta ir, nos gusta participar, porque aprendemos muchísimo. Hemos conversado y conocimos mucha gente allá que vive de renta, ya sea dividendo, renta inmobiliaria, y un poco conversar de la vida, no tanto conversar de la inversión, cuál es la acción, no, de la vida, cómo viven el proceso, y son cosas súper interesantes, sí, para mí por lo menos. Oye, y ahora, habiendo hecho esta gran introducción, vamos a las jornadas. ¿Qué es lo que... A ver, para que se entienda mejor, quizás, ¿cuáles son los grandes aprendizajes que cada uno de ustedes tuvo en esta o las del año pasado? ¿Qué se llevan? ¿Cuáles son las cosas nuevas, las perlitas que de repente uno, como en todo en la vida, en una charla, en un libro, uno saca 2 o 3 cosas? ¿Cuáles fueron las que quizás este año les marcaron? Para saber también qué es lo que se vive en ese día a día. Entiendo que esto se hace un fin de semana. Sí, es una vez al año, todo el sábado y mañana del domingo. ¿Y esto en Valencia? Esto en Valencia. ¿Siempre en Valencia? Siempre en Valencia. Perfecto. Pero Hosan Harke es de Valencia. Bueno, Hosan Harke vive en Vietnam y en Valencia. Ok. Lo que pasa es que esto partió por las famosas quedadas, que era alguien que quería hablar de inversiones, no tenía con quién hablar, se encontró a alguien en un blog, qué sé yo, y se juntaron a tomar un café en Valencia. Y después se empezaron a sumar más, ya eran 5, después fueron 20, fueron 100, y de repente dijeron, ya sabes qué, hagamos algo más masivo, porque es un tema de interés, y de distintos lados del mundo van y se congregan ahí. Pero claro, partió en una cafetería en Valencia. Es como encontrar a otras personas que están en la misma y hablar de eso. Mira, yo respondiendo a la pregunta de qué me llevo, es eso, es la gente que va ahí. Hay distintos perfiles, hay gente que está comenzando, generalmente son pareja de o amigos de, pero hay muchos que ya iniciaron el camino, y lo que buscan es conocer más personas que estén en la misma parada que uno. Es lo que nosotros hablamos mucho del crear comunidad. Okay. ¿Dónde encuentro gente? Por ejemplo, si yo soy de Barcelona, voy y conozco a 4 personas de Barcelona, perfecto, nos damos el contacto y ahora nos juntamos ya en Barcelona y hacemos las famosas quedadas. Entonces, algo que yo me llevé de la versión pasada y de esta versión es la importancia que se le da no a la charla, sino que al recreo, al coffee, al que está toda la gente conversando y empiezan a hablar de las experiencias. Gente que anda en la misma sintonía que usted, en este caso, que los mismos que están ahí. Sí, pero a mí me encantan las charlas y todo, pero lo que más me gusta es lo que se da después, lo que se da en el almuerzo, en la cena, en el coffee. Ahí esa parte para mí es maravillosa. Que, además, Víctor estuvo en Barcelona, se fue a Barcelona, yo estaba en Elche y nos juntamos en Valencia, pero en Barcelona tú estuviste
en la casa de un inversionista que vive que es amigo nuestro, que vive también de ahí de los Que lo dividendos. conocimos el año pasado en la misma jornada de Valencia. Claro, que este año vino a Chile y estuvo en mi casa. Él estuvo 3 meses recorriendo Sudamérica y cuando estuvo acá se fue a mi casa y nos juntábamos todos los días. Y allá alojó a Víctor y te llevó un montón de quedadas. Quedadas son juntas, básicamente. Ya. Allá lo llaman quedadas. Y hacen todo el rato quedadas o juntas de inversionistas para hablar de todo. Y ahí comen algo rico, Eso. que se come bien en Unas España, tapas, unas cafecito. tapitas, un café, las cañitas. Claro. Ya. Y lo más curioso es que lo que menos se habla es de inversión, o sea, más que de inversión, la empresa, por ejemplo, Claro. sino que se hablan de otros temas de la vida, de las relaciones. Es muy... Eso es interesante porque uno podría pensar, oye, ¿y qué se llevan de esto? No, la empresa tanto, una oportunidad de inversión. Claro. No, pocaso de eso. No, nada. No, porque se da más el ambiente filosófico en ese sentido de la inversión, de cuáles son los pilares de la estrategia, cómo están viviendo. Porque una vez que uno aprende una estrategia de inversión, después simplemente replicar. Ujú. Vamos iterando el proceso. Seleccionamos acciones con ciertas características, los precios y ciertas características, y después simplemente iterar el proceso, seguir comprando, seguir ahorrando, reinvertir dividendos, y en algún momento, bueno, estos dividendos serán lo suficientemente grandes, ¿no? Perfecto. Pero todo ese camino que van viviendo los inversionistas mentales, un viaje mental que van haciendo, de eso se conversa mucho. Perfecto. Es una maratón, tú debes saber de eso, Sergio. Sí, pues yo siempre hago La el ejemplo. cabeza. Esto no es una carrera a 100 metros planos. Lamentablemente mucha gente se acerca al mundo de la inversión creyendo que esto es una carrera a 100 metros planos y es como pegarle el palo al gato, la papita, ganar plata y chao. Correcto. No, es un proceso largo y la maratón es un desafío que Exacto. hay que ir superando etapas y cada kilómetro tiene su desafío. Así que sí, pues tenía la analogía. De hecho, yo quiero... ya escribí un libro. Oye, tu libro también está... Bueno, después vamos a hablar de eso. Pero sí, pues yo quiero seguir escribiendo y una de las cosas que quiero hacer es la analogía entre el mundo de la inversión y la maratón, que hay hartas similitudes. Sí. Y es muy psicológico en ambos casos. Sí. Oye, Álvaro, ¿tú algo que te lleves de esta jornada? También comunidad, full comunidad. Sí, Ya. por la parte técnica había muchas charlas que tenían cosas técnicas específicas de cosas españolas, porque naturalmente el grueso del público era de España. Los asistentes fueron 750, diría que 745 eran españoles. Claro. ¿Vale? Hubo un par de chilenos también, que les mando saludos aquí al Yoyo y Carlos García, y había un chileno que vivía en España, que vivía de la renta, que se nos acercó y dijo, oye, yo vivo de la renta, él trabajaba en minería y junto hay un patrimonio y tenía renta inmobiliaria y algo de dividendo y todo el cuento, y le calaba muy bien el mensaje. Y vi también a este chico que está en Inglaterra. Carlos García. Él. Carlos Enrique. Claro, Carlos, que me entrevistó en su podcast. Muy bueno también, él ha hecho una buena pega de todo esto. Comunidad, entonces. Oye, y a ver, contextualicemos más esto, porque acá en Chile probablemente lo más cercano que está a esto es el Finance Fest, que lo estuvieron haciendo ahí Francisco Ackerman, la Caro Molina y la Romy. ¿Cómo es esto? ¿El espacio? ¿Qué se hace entre medio? ¿Coffee? ¿Hay mucha parafernalia? ¿Hay auspicio? No. ¿Qué hay? A ver, esto se hace en un colegio, en el teatro de un colegio. Tiene capacidad de 750 personas. Casi todos por voluntarios. Quien fundó esto es José Jarque. Tiene muchos voluntarios que van a ayudar, que son la mayoría de Valencia. Hay un canal de televisión, no, de radio, que el dueño dijo, bueno, yo quiero transmitir esto en la radio, sin costo, sin nada, ponen todo el equipo audiovisual. Wow. Se hacen en base a ayudas. Cobran una entrada barata, no sé, 20 euros. Y todos los beneficios que genera el evento van para unas ONG, van para un par de ONG. Qué bonito. Sí. Y las cuentas las publican en Twitter, los gastos, y todo es bastante transparente. Así que bien en ese sentido. También hay patrocinadores del evento, pero patrocinan, no sé, la comida. Twinvest es una empresa que patrocina. Ellos ponen la comida y hacen una charla también promocionando ahí el producto que tienen, o hablando del producto, pero es todo muy de ayudemos, juntémonos entre todos y ayudemos y hagamos el evento para que sea accesible a todo el mundo. Mira, y sin mayores pretensiones, porque al final es como, no hay un gran escenario ni gran show, sino que solamente el contenido, la información. Y es pasarlo bien, Claro. Hay unas puestas en escena, todos los años hay como una temática. Por ejemplo, este año fue The Matrix, ¿cierto? Ya. O sea, era como el contexto, nosotros hacíamos analogía. Yo hice la presentación con la píldora, otros hacían la presentación con, no sé, la dama de rojo. Esa es la temática. El año pasado fue Volver al Futuro. Ah, ya. Y ellos hacen como distintos teatrillos, le llaman.
Ya. una puesta en escena, y se hacen algunos juegos un poco para quebrar el ambiente de estar todo el rato sentado. Pero así como un show masivo, no. Y como decía Álvaro, es colaborativo. Gente que va a ayudar, voluntarios, gente que está en la misma Que está en la al final. misma al final, porque por Sí. eso es voluntario. O sea, no sé, Exacto. po, a mí Claro. me encanta el tenis. Si puedo ir a un evento de tenis y ser voluntario por solo participar, claro, uno lo pasa increíble. Lo mismo en este caso con el tema de educación financiera. Oye, ¿algún otro aprendizaje más de lo filosófico, psicológico, de relación? ¿Alguna cosa que le haya llamado la atención? Que hay hacen muchas quedadas entre las propias personas. No hay como una figura que diga, ya, nosotros tenemos que organizar una quedada y sea una figura que aglutine gente, sino que las mismas personas se van conociendo y, oye, juntémonos, y se hacen grupos de amigos naturales entre las personas. Ya. Y hablan de inversión, etcétera. No está esa figura central como podría ser, por ejemplo, no sé, Francisco Ackerman que dice, hagamos un evento. No, ahí las propias personas se juntan y van a bares. En España se hace mucha vida en bares. Claro. Entonces, Se pasa bien. Sí, no, los españoles saben vivir en ese sentido. Sí, sí, sí. Entonces, mucha iniciativa de las propias personas de ir juntándose. Y en esas quedadas, ¿qué se habla? ¿Se hablan ahí de alguna desinversión? Me imagino, se habla mucho de De todo, empresas sí, de españolas. De todo, de cómo están invirtiendo, pero también mucho de cómo han vivido el proceso, de, no sé, había una persona una vez, ya me contaba, me decía, oye, yo quiero invertir, pero, no sé, mi señora, por ejemplo, no quiere. O hay una chica que me decía también al revés, yo estoy empezando a invertir, me gusta, es un mundo más de hombre, quiero traer a mi pareja, pero mi pareja no, porque se gasta todo el dinero en las motos y todo el cuento, y hablan de eso, de que cómo ayudamos o cómo traemos a la familia a este mundo. O sea, a mí por lo menos me ha llegado mucho ese mensaje. Me ha tocado conversar con gente del aspecto que rodea al inversionista, más que cuál es la acción específica que hay que comprar ahora. Eso muy pocos. Claro, el ser un poco bicho raro. Bueno, acá en Chile también pasa. Hablar de dinero no es lo común. No, somos sí. también un poco bichos raros y es rico cuando uno se encuentra con otras personas que hablan del mismo idioma. Sí. Sí. Pero no, lo que decía Álvaro, no es como que nos juntamos para saber cuál es la empresa que hay que comprar, sino que es otra la actitud. A mí eso me gusta mucho. Los famosos buscapapitas, como que yo por lo menos no lo siento allá. Ujú. Aquí a veces pasa como que debe ser por un poco la madurez que tenemos a nivel de país y todo, y que estamos empezando y que es normal buscarlo. Pero ya no se da eso, se da esa conversación. Y de repente uno habla, no, sí, vendí esta y compré esta otra, pero serán 2, 3 nombres quizás. Pero el foco es el juntémonos con gente que está en la misma parada al final. Oye, qué interesante, porque justamente quería tocar otro tema que va en esa línea. Yo también en la última charla he hablado de lo siguiente. A Patrimor llegan 2 tipos de personas. La persona que quizás tiene un empleo, una profesión, una actividad que lo llena, que es satisfactoria para esa persona. Y generalmente esa persona ahorra, invierte, pero dice, ¿sabes qué? Yo lo paso súper bien en mi trabajo y no es mi norte o a corto plazo querer salirme de esto, sino que hasta incluso yo podría seguir trabajando por mucho tiempo más porque me encanta lo que hago. Y por otro lado tenemos al que quiere escapar de la realidad, que yo, escuchándolo a ustedes también, es un poco lo que les pasó. Que Sí. y a mí también en su momento también me pasó más o menos lo mismo, que era buscar esa libertad financiera para escapar, Eso. para salir de, y eso a veces a uno lo lleva por un camino equivocado, que es tratar de acelerar el proceso. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Hay cosas que no se pueden acelerar. Como dice Warren Buffett, no se puede tener un hijo en un mes dejando embarazada a 9 mujeres. Hay cosas que toman tiempo y el tiempo de la inversión es el tiempo natural de los mercados y muchas veces por acelerar el proceso se terminan tomando muy malas decisiones. Uh-huh. Y eso lo podemos saber a nivel teórico. Mm. Los mercados rentan tanto, pero aún así, aunque las personas lo sepan a nivel teórico, emocionalmente igual quieren, por lo menos la creencia que yo tengo, quieren acelerar ese proceso y hay cosas que no se pueden acelerar. El N del interés compuesto no se puede acortar sin correr un riesgo exagerado y a veces ese riesgo el que te saca del camino en el fondo. Uh-huh. Sí, nosotros lo vivimos y también lo entendimos, creo, en un buen momento, porque yo también quería, o sea,
cuando aprendí de esto era porque estaba cansado de un trabajo y todo, y la solución era la independencia financiera. Pero claro, le empezamos a poner acelerador y al final, si vas a 6.000 revoluciones constantemente en 2-3 años, te terminas quemando. Entonces, al final hay otras formas más rápido no de alcanzar la independencia financiera, sino que el resultado que tú quieres con la independencia financiera. Por ejemplo, hacer una actividad que te guste, tener más tiempo, no sé, para ver crecer a tus hijos, para relacionarte, para hacer un proyecto que te guste. Entonces, hay muchas personas que se van por el camino tradicional que es voy a vivir con lo mínimo hasta tener la independencia financiera, y muchos coinciden que se terminan quemando. Terminan quemando. Y están otros que, tal como dijo Álvaro, implica un riesgo mucho más grande, que es dar un salto antes. Por ejemplo, buscar otro trabajo que sí te guste. Y ahí haces el camino más llevadero. O vivir esta experiencia que hemos ido hablando. Una vacación que realmente a uno le guste, no para ir a sacarse la selfie, claro, ¿cierto? Y quedar bien. No, algo que realmente me llene, tomar alguna formación. En el fondo, ir disfrutando el camino. Eso tiene una consecuencia, que te vas a demorar más. Pero si lo haces más llevadero, es mucho más probable que llegues. Y eso allá también se conversa mucho. Porque, claro, lo que tú dices, este tipo de gente que llega a las edades dice, no, ya estoy chato de mi trabajo, ya no doy más, como lo hicieron ustedes. Y muchos que lo hicieron de otra forma dijeron, bueno, yo hice esto, me cambié de trabajo, o me reinventé, o qué sé yo, o gané menos y ajusté mi estilo de vida, pero incluso ganando menos, dado que ahora tengo más tiempo, me siento más feliz. Entonces, no es fácil, porque los dos caminos son difíciles. Sí. Los españoles, yo sigo harto de españoles también hace mucho tiempo, y hablan harto de esta libertad financiera extrema. O sea, más bien, el buscar esa libertad financiera extrema, que es casi como irse a vivir con los papás y comer fideos todos los días. Ahí hay mucho de eso. Loncha finismo. Ese. Loncha finismo es porque la loncha del jamón, la loncha del queso la cortan muy fino para que dure más. Entonces el tacaño se le llama loncha finista, que corta la loncha muy fina. Ya, no tenía idea de dónde venía, qué buena. Claro, y eso es para vivir con lo mínimo posible. Claro, de tal manera que necesiten menos renta. Y pasa harto eso. ¿Por qué? ¿Cómo? No sé. ¿Qué hay detrás de eso? Lo que pasa es que en España, a ver, la gente gana, la renta mínima allá son, en este minuto, algo así como 1.200 euros. Esta es una visión que tengo. La gente que está viendo esto en España, corríjalo en los comentarios. Pero la renta mínima está en torno a 1.200 euros, que son más o menos, no sé, 1.320.000 de Chile. Claro. Esa es la renta mínima. Claro. Pero allá es muy difícil, muy difícil ganar más de, por ejemplo, 3.000 euros. Exacto. Hay muy poca gente que gana más de 3.000 euros. Entonces, la renta mínima es alta, pero la máxima no es tan alta. Entonces, está todo concentrado en torno a 2.000 euros, que es como el promedio. Claro. De hecho, esa es como la cifra que muchos dicen, yo me retiro del trabajo cuando las rentas que tengo sean más o menos 2.000 euros. Claro. Entonces, como tienen este espacio, y además es muy difícil emprender allá. Es muy difícil por cómo funciona la ley de autónomo y todo el cuento. Mucho más fácil emprender en Chile. Sí. Entonces, la mayoría dice, bueno, vamos a trabajar. Y además hay mucho incentivo en España para ser funcionarios que trabajan en el Estado. De hecho, se tienen que preparar y estudian, qué sé yo, 2-3 años para trabajar en el Estado. Que tienen una serie de ventajas, pero además el funcionario ya gana 2.000, 2.500, 3.000, están en ese rango. Entonces, muchos de esos dicen, bueno, dado que lo normal es ganar esto y que es muy difícil ganar sobre 3.000, la manera en la cual tengo para poder acelerar es ahorrar más. Okay. Y tengo que ahorrar más. Entonces, tienden a buscar formas de ahorrar lo máximo posible, porque es muy difícil emprender y armar proyectos personales, que una de las filosofías que con Víctor hemos conversado mucho, de ojalá que las rentas sean que cubran una parte y después hagas un proyecto en algo que te gusta, etcétera, que te pueda generar un beneficio extra. Allá en España es más difícil. Y eso que para acá, para nosotros es como algo súper natural, que es como, bueno, tengo mi empleo y quizás en las horas extras trabajo, eso como que allá no pega mucho. De hecho, me llamó mucho la atención en un taxi, uno muchas veces aprende cosas en los taxis en España. Le preguntábamos eso al taxista, oye, pero a ti te va, sí, pero yo gano esto y estoy perfecto, y para mí es súper importante la familia, súper importante el tiempo libre, como que no está esa visión de ese esfuerzo extra. Quizás ellos lo viven
ajustando sus gastos, más que trabajar en exceso porque su filosofía, su cultura no se los permite. Ellos disfrutan la vida. Y además es un país que se disfruta bastante. Claro. España. Es un país seguro, muy seguro. Allá casi no hay delincuencia. Hay delincuencia, no sé, te pueden robar el celular, pero no existe la delincuencia que puede existir en Chile de el portonazo y esas cosas. Entonces mucha gente sale en la noche y no tiene problema. Entonces viven mejor, te diría, en ese sentido, más entretenido. Más calidad de vida. Tienen más calidad de vida que acá. Sí. Sí. Entonces como que cuesta concientizar ese dolor de querer salir de ahí. ¿Para qué quiero salir de algo que está bien? Claro. Quizá aquí en Chile lo vivimos más, es como ya quiero salir y por lo tanto empiezo a buscar alternativas y formas de. Pero si no está ese dolor, no. La verdad es que en España, tanto como en Chile, claro, nosotros nos rodeamos de gente que está con un nivel de conciencia distinto, pero la mayoría es lo mismo que acá. O sea, sí. Cuesta mucho, la vivienda, por ejemplo, es carísima y justamente por eso muchos optan por seguir en los pisos, en las casas familiares. Y claro, nosotros... si uno lo lleva al contexto chileno, también se da mucho, solo que quizás en otro estrato, quizás. Pero claro, como dice Álvaro, es muy difícil generar proyectos adicionales y además es muy, entre comillas, cómodo el contexto en el que viven. Entonces no hay como un incentivo. No hay tanto dolor para hacerse extra. No hay tanto dolor, eso. Sí, el dolor se da en la jubilación. Cuando yo creo que, y muchos de nosotros partimos el camino de la inversión pensando en la jubilación y después nos enteramos que estaba esta independencia financiera. Pero la pensión es el dolor que todos tenemos, la verdad. Sí, sí. Me aparecen muchas ideas, pero yo creo que también el contexto de España, precisamente para el mundo del emprendimiento, es complejo porque allá se pagan mucho impuestos. Entonces, el paso natural que uno tiene como trabajador es ser autoempleado, autónomo en España. Entonces, tampoco hay mucho incentivo de pegarse ese salto porque si me van a matar a impuestos, ¿para qué trabajo para el Estado? Claro, es que el autónomo en España la persona que se independiza tiene que estar pagando las cuotas de autónomo, que es para pensión y cosas por el estilo, si no pierde la pensión. Acá en Chile, si una persona se independiza y no paga la AFP, él está corriendo el riesgo de su pensión, pero no tiene que estar pagando. En España sí. Entonces muchos dicen, bueno, ¿para qué me voy a independizar y voy a tener un costo de, 400, 500 euros si en el emprendimiento voy a estar generando cero al principio? Entonces mejor sigo trabajando. Claro, incentivos. Y otra cosa que tocaste ahí, el tema de los impuestos. Siempre cuando uno viaja, el mundo se te abre. Y cuando nosotros empezamos a hablar de los temas impositivos que tienen allá y uno les cuenta las maravillas impositivas que tenemos acá en Chile. Que uno acá en Chile, sin conocer el mundo, dice, no, acá los impuestos son terribles y pagamos mucho. Exactamente, pero allá te das cuenta de que hay otra realidad que te están asfixiando impuestos y que los de allá dicen, por favor, dime cómo puedo yo invertir allá porque tributariamente aquí tenemos muchas ventajas. Sí. Entonces, eso también a nosotros nos ayuda a tomar perspectiva, tal como tú dices, a dejar un poco de quejarnos de lo que tenemos y a aprender a valorarlo más. Por lo menos con los impuestos a mí me pasa mucho eso. Y ni hablar de la estrategia que a nosotros nos gusta de los dividendos. Chile es un país extraordinario para la inversión en dividendos. Pero esta parte la vamos a cortar, para que no se sepa. Pero claro, el viajar nos da perspectiva. Sí, y eso también nos ha gustado mucho. Sí. Oye, ¿y el español cómo ve su relación con otros países vecinos, que siempre ha estado esta rivalidad o crítica, más bien, entre los países del norte, los del sur? Y también, de cierta manera, yo creo que los españoles también saben que se han ido quedando un poquito atrás en el tiempo, precisamente por estas trabas impositivas, que España ha sido un país que se ha ido quedando un poquito atrás respecto a otros países que han crecido más en el último tiempo, por lo mismo. Que hay conciencia, se habla al respecto. ¿Hay algunos españoles que quizás quieren emigrar también por la misma razón? Hay españoles que están planteando emigrar. Lo que pasa es que España es un país que tiene muy buena calidad de vida, donde van otros europeos, van ingleses y van... maravilloso, porque claro, si tú hiciste una fortuna o te fue bien en la vida, un inglés o un alemán, y después te vas a España, es una maravilla. Claro, pero a los españoles les cuesta. Además, como tienen moneda común con países como Alemania y Francia, claro, igual la inflación de los otros países te empieza a pegar. Entonces, los costos de vida han ido subiendo más rápido que los ingresos, impulsados también por lo que ocurre en Alemania y Francia, que también tienen otros problemas. Tienen problemas Francia particularmente, los mismos españoles nos decían. Y en España también en cierta parte está ocurriendo que con la disminución de la tasa de natalidad,
Hay proyecciones que dicen que en el año 2050 Francia, por ejemplo, va a ser un país musulmán. Porque hoy día los franceses están teniendo en promedio 1.1 hijos y el grueso que tiene más hijos son musulmanes. Entonces la proyección que hay es que va a haber mucho más musulmanes en el futuro y que sea casi que un estado islámico Francia en el futuro. Y algo así podría ir pasando en otros países. En Inglaterra no sé cuántos alcaldes hay que son también musulmanes. Entonces hay una visión de que Europa está fusionándose y que pueda perder cierta identidad en ese sentido. Un problema más, no tanto de España, sino que a nivel europeo. Sí. Y ahí la posibilidad de emigrar, de mirar afuera, y ahí, no sé, lo que ustedes también le han podido compartir a ellos, ¿les llama la atención Chile, las acciones chilenas? Sí, claro. Por las ventajas en términos tributarios que puedan tener las inversiones acá, de hecho de que no tengamos retención en origen en el dividendo, por ejemplo, dentro de la comunidad inversionista dividendera. Claro. A muchos les llama la atención la inversión en Chile, precisamente por lo mismo, por las características que tiene. Quieren conocer, quieren mirar. En España es muy difícil para ellos comprar acciones chilenas, dado que Chile es un mercado súper chico, súper poco líquido, que hace que las valorizaciones también sean más atractivas que las empresas europeas. Entonces les llama la atención, pero no pueden comprar. Claro, y además que para nosotros los chilenos es muy atractivo tributariamente, pero para un extranjero igual los impuestos son importantes si es que invierten en Chile. Porque tienen que invertir a través de ADR. Claro. Y eso lo hacen en la bolsa norteamericana. Entonces tienen que hacer el camino largo y tributariamente ellos no tienen los beneficios que tenemos acá. Claro. A ellos no les es conveniente comprar acciones en Chile. Claro. Porque renta extranjera y tributa mucho. 35%, de hecho. Que con eso ya pierde todo el incentivo. Claro. Sí. Bueno, hoy día con las tasas de impuestos corporativos quizás no es tan terrible, pero igual no es menor. Porque al final igual hay un crédito, pero hay toda una dificultad de hacer una sociedad y todo. Nosotros nos ha pasado, lo hemos visto con chilenos que vienen al extranjero, que en definitiva ahí hay un tema que puede cambiar cuando tú tienes residencia fuera de Chile. Que es un problema que probablemente... Sí, bueno, yo voy a estar ahí, contado fuera de cámara, pretendo estar 6 meses viviendo allá y 6 meses acá, y no me puedo pasar de 183 días en el año en España, porque ahí te hace residente fiscal español. Exacto. Y ser residente fiscal español es carísimo, porque en España se tributa en base a las rentas mundiales que una persona tenga. Claro. Y es mucho más caro que en Chile. Exacto. Entonces, claro, tienen otras cosas, tienen más seguridad, quizás uno ve los impuestos que se usan, seguridad, educación, etcétera. Acá en Chile no se ve tanto eso, pero tributariamente ya es mucho más caro, mucho más caro. Sí, totalmente. Oye, ¿y cómo se proyecta de cara al futuro estas jornadas? ¿Cómo lo ven? Me imagino van a seguir muy conectados con toda esta comunidad allá. Tú, por supuesto, ya lo acabas de comentar. ¿Qué se viene? Y de cierta manera, eso que se viene para España, ¿cómo lo podríamos traer también de cierta manera a Chile? Bueno, precisamente ahora, cuando veníamos en el auto, venía hablando con Josan Jarque, que mandó ahí un par de videos, él está en Vietnam ahora, y me mandó un par de videos de Vietnam. Ellos van a seguir haciéndola. Todos los años quieren hacer la jornada y ver o sea, es una comunidad que va creciendo, un interés que va creciendo en participar en este tipo de eventos. Y allá están haciendo cada vez más juntas entre distintas personas, no sé, las quedadas en Zaragoza, las quedadas en propias de Valencia, quedadas en Barcelona, en Madrid, como que hay grupos que van cada vez siendo más grandes y se van juntando y por iniciativa propia de las personas. Entonces yo creo que va a ser algo que va a ser cada vez mayor, más personas con este interés, porque naturalmente el dolor y problemas que tienen, pensiones, lo que conversamos al principio, es un problema que no tiene una solución rápida. No. Entonces las personas se hacen cargo de eso y van aprendiendo de a poquitito. 750 personas, enorme la cantidad este año. Sí. Nosotros en cierto modo hemos intentado hacer esto, pero primero con un grupo más reducido, los mismos alumnos que tenemos nosotros, que ya hay más confianza y todo. Por ejemplo, todos los años hacemos 2 encuentros con toda la comunidad y son entre 100 personas, 80, que nos juntamos y hablamos. En un restaurante peruano que es muy bueno. Claro. Entonces, ¿Acá en Santiago? Acá en Santiago. Sí, siempre que termine una versión, invitamos a todos los exalumnos y cada vez esto va creciendo y hay que gestionarlo. Pero también nosotros tenemos un dolor que es lo que mencionaba Álvaro, que la gente mucho espera que nosotros tomemos la iniciativa. Claro. Y eso es un poco lo que queremos tratar de cambiar y de romper, que las mismas personas sean las que se junten. Oye, yo vivo, no sé, en Chillán, juntémonos los que estamos aquí y hablamos de estos temas. Porque claro, nosotros no somos organizadores de eventos ni nada. No, nos ha costado
y bueno, Álvaro que está viajando, uno que está con sus proyectos, cuesta, pero sí, lo mínimo que tratamos es por lo menos de mantener esta comunidad. Ahora, también hacemos encuentros online, por ejemplo, la semana pasada estuvimos ahí con algunos, pero yo creo que es algo a lo que nos gustaría que esta comunidad en general apuntase, a que se reúnan entre ellos en un café, en un restaurante, en un bar, a hablar de estos temas. Y les hacemos la invitación, quizás a los que nos están viendo ahora, si alguien puede tomar esa iniciativa, Claro. hace muchísima falta y a futuro quizás puede tomar tanto vuelo como las jornadas que se dieron allá. Sí, por eso les pregunto, porque bueno, nosotros como Patrimor siempre nos ha interesado participar de todo lo que tenga que ver con educación financiera. O sea, nosotros hemos siempre estado participando con Finance en su minuto, con Francisco y compañía. Con ustedes también ya tenemos una relación de años que estamos siempre cerca. Entonces yo creo que hay mucha gente que le interesa esto y hay que empezar sin mayores pretensiones, yo creo el gran problema de repente, por eso es importante hacer esta conversación y preguntarle lo que es la experiencia allá, porque al final juntarte un rato a tomarte un café o unas tapas en España o acá, unas pizzas o lo que sea, al final lo importante no es ni el lugar, ni la comida, ni nada, sino que es juntarse y es conocer otras personas que estén en la misma. Y yo creo que eso naturalmente en Chile va a ocurrir, porque lo estamos viviendo, ustedes lo ven, nosotros lo vemos, y hay que tratar de hacerse cargo de eso y generar la instancia. Claro, porque el camino del dinero, por decirlo de alguna manera, es un camino muy solitario. Personas se empiezan a preocupar, y muchas veces solitario a nivel familiar, a nivel de pareja. A uno se empieza a preocupar y el otro quizás le da lo mismo. Y esa persona, ¿cómo lo vive? Vive sola, es un viaje que va haciendo solo. Entonces, ir conociendo personas que están en lo mismo es sumamente importante. Y un gran desafío. Hay un gran desafío con mucho potencial. Yo siempre digo que para mí ir a España es como ir un poco al futuro. y uno se trae muchas ideas, pero claro, no da la vida para hacerlas todas. Pero sí creo que si hay algo que yo me traje tanto del año pasado como de este, es la sensación de comunidad. Se juntan mucho. Toda la semana. Por ejemplo, yo en Barcelona con mi anfitrión, ellos todos los viernes sagradamente se juntan en el bar La Flama allá en Hospitalet. Todos los viernes. Y a veces llegan 5, a veces llegan 20, a veces llegan 2. Pero el espacio está creado para que se... Siempre, todos los viernes. Es como una misa, es como una misa. Mira qué bueno. Todos los viernes, claro. Y es sagrado. Y en el mismo bar, es como un poco la sociedad de los poetas muertos, pero lo mismo. Juntarse en un lugar y conversar. Y llegan los que llegan. Claro. Yo el que puede bien. Estoy en un grupo de WhatsApp con ellos y mandan sagradamente ahí los viernes la foto de cuántos quedaron en la flama, etc. Eso sería bueno que existiese acá. Bien, pues vamos a ponerle ganas. Yo creo que, bueno, como se lo he dicho siempre, respeto mucho lo que hacen ustedes. Han sido un gran aporte en la educación financiera. El canal Bratia ha crecido enormemente, creció internacionalmente, lo cual es sorprendente. Así que vamos a tener que hacer cosas. Ahora nos vamos a ir a almorzar, así que ahí se nos van a ocurrir más ideas y probablemente vamos a sorprenderlos también en el futuro con alguna instancia que saldrá de este tipo de cosas. Hay que hacerse cargo. Yo creo que uno muchas veces se queja que la autoridad, que aquí, que allá, que otros tienen que hacerlo. Uno tiene que dar ese primer paso y ver cómo, y de a poco, con iniciativas pequeñas, pero empezar a hacer algo al respecto. Así que muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Álvaro. Está muy entusiasmado por saber lo que pasa allá y lo más interesante siempre lo que pasa en el coffee, lo que pasa tras bambalinas. Así que están los videos arriba, están sus presentaciones de Bratia, así que ahí lo van a poder ver para que invitados a todos los que nos siguen a nosotros también. Y bueno, y como siempre, a nuestra comunidad, a nuestros seguidores, gracias por estar ahí semana tras semana con cada uno de nuestros capítulos, siempre tratando de sorprenderlos. Dinero, finanzas personales, inversiones, emprendimiento, todo lo que tiene que ver con el mundo del dinero. Síganos en YouTube, síganos en Spotify, síganos en Apple Podcast, siempre se me olvida, compartan información y muchas gracias, Álvaro, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Sergio, un saludo a todos, que estén muy bien, felices inversiones, feliz camino. Chao.